Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo amé, perdí y encontré la paz en un amor más allá de la vida. Todo comenzó una noche en la que la luna llena bañaba con su luz pálida los límites del bosque prohibido. Desde que era pequeña, siempre sentí una extraña atracción por el bosque detrás de mi casa. Mis amigos solían hablar de las leyendas oscuras que lo envolvían, advirtiéndome que nunca debía adentrarme demasiado, pero siempre me había sentido más conectada con ese lugar que con el resto del mundo. Había algo misterioso en sus árboles altos, sus ramas que se entrelazaban y bloqueaban la luz del sol, creando sombras extrañas en el suelo. Era como si el bosque tuviera vida propia, como si me llamara a gritos silenciosos. Una tarde, cuando la niebla comenzaba a cubrir el suelo y el sol ya se despedía en el horizonte, decidí aventurarme más adentro de lo que jamás había osado. No podía explicar por qué, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Algo me empujaba. Así fue como por primera vez lo vi. Estaba allí entre los árboles, como una sombra que se confundía con el entorno. Su presencia era tan fuerte que casi me hizo detenerme en seco, pero al mismo tiempo, no podía dejar de mirarlo. Tenía una mirada profunda, hipnótica, como si viera cosas que yo no podía comprender. Su rostro no era completamente visible, solo se veía parcialmente iluminado por la luz de la luna que se colaba entre las ramas, pero sus ojos, esos ojos oscuros me hicieron sentir como si me estuviera observando desde dentro. Me acerqué pero no me atreví a hablar al principio. Algo en su postura me indicaba que no era alguien común. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente rompí el silencio. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz un susurro, temblorosa, como si algo me decía que debía mantener la distancia. El hombre no respondió inmediatamente. Solo me observó en silencio. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver todo lo que había dentro de mí. Sentí que mi corazón latía más rápido, pero no podía apartar los ojos de los suyos. ¿Qué haces aquí?, preguntó al fin, su voz baja, grave, pero sin amenazas. Era como si realmente quisiera saberlo, como si de alguna manera me conociera. He venido a explorar, respondí, algo avergonzada por la vaguedad de mi respuesta. Estaba nerviosa, y no sabía si debía seguir adelante, pero algo me impulsaba a quedarme. Él frunció el ceño, como si esa respuesta no le agradara. Su rostro se tornó serio, y por un momento, no dijo nada más. Su silencio era aún más inquietante que sus palabras. Sentí una extraña presión en el aire, algo que me hacía pensar que debía alejarme, pero una fuerza invisible me mantenía en mi lugar. No es seguro aquí, dijo finalmente, sus ojos se oscurecieron un poco más, y su tono se volvió más bajo, casi como una advertencia. ¿Por qué?, respondí, un escalofrío recorriéndome la espalda. El miedo comenzó a invadir mi pecho, pero al mismo tiempo, no podía irme. Algo en él, en su presencia, me atraía. Porque este bosque no es lo que parece. Hay cosas aquí, cosas que no puedes comprender, dijo, y sus palabras se quedaron flotando en el aire, impregnadas con una certeza que no podía ignorar. Me sentí inquieta, pero una extraña sensación de conexión comenzó a surgir entre nosotros. A pesar de la advertencia en su voz, algo dentro de mí me decía que debía seguir escuchando, debía saber más sobre él. ¿Qué eres?, pregunté con más urgencia. Algo me impulsaba a preguntar, como si mi vida dependiera de ello. El hombre, al que aún no conocía su nombre, bajó la mirada. Como si estuviera luchando contra una decisión interna, como si hubiera algo que no quería revelarme. Finalmente respiró hondo y con un tono grave dijo: No soy humano, Elena. Yo soy parte de este lugar, una sombra atrapada en un ciclo del que no puedo salir. Y tú, de alguna manera, has llegado aquí por mí. Porque te esperaba. Mi mente trató de procesar lo que estaba escuchando, pero las palabras no encajaban. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba todo eso? No podía ser cierto. Sin embargo, algo en su mirada, algo en la manera en que me observaba, me decía que no estaba mintiendo. ¿Esperarme a mí?, repetí sin poder comprenderlo. Mis pensamientos se entrelazaban, y el aire se volvía cada vez más espeso, más opresivo. ¿Por qué? Adrián, como luego supe que se llamaba, pareció vacilar. Su rostro mostró una tristeza profunda, como si su destino estuviera marcado por algo mucho más grande que él mismo. Sin embargo, su mirada nunca dejó de estar fija en mí, como si me necesitara tanto como yo a él, aunque no pudiera explicarlo.
Este lugar, Elena, no es un simple bosque. Es una prisión. Y yo estoy atrapado aquí, no solo físicamente sino también en un ciclo que no puedo romper. Y tú desde que llegaste estás conectada con él. Estás conectada conmigo. En ese momento el terror y la fascinación se entrelazaron en mi corazón. El miedo que sentía no venía de él, sino de todo lo que me rodeaba. El bosque parecía cobrar vida, las sombras se movían, y el viento parecía susurrar secretos olvidados. Todo estaba cambiando a mi alrededor, y no podía detenerlo. ¿Qué quieres de mí? Susurré sintiendo un nudo en la garganta. No podía comprender cómo había llegado hasta este punto, pero no podía apartarme ahora. Adrián se acercó lentamente y su presencia se volvió aún más intensa. El aire a su alrededor se sentía denso, como si el mismo bosque lo reconociera y se apartara de su camino. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me tocó la mano, y sentí una corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo. Fue como si algo en él me atravesara, algo que no tenía nombre, pero que era tan real como mi propio miedo. No sé qué quiero de ti, Elena, pero sé que ahora estás atrapada conmigo. No podemos separarnos, no importa lo que haga. Ya es tarde para huir. Su voz sonó más quebrada, como si la aceptación de su destino fuera más una maldición que un alivio. Quería retroceder, pero no pude. Su proximidad me envolvía y mi corazón latía con fuerza, respondiendo a algo que no comprendía. La conexión entre Adrián y yo se volvía cada vez más intensa con cada paso que dábamos en el sombrío bosque. Las sombras nos envolvían, y el aire pesado hacía cada respiración una lucha. A pesar de la oscuridad que nos rodeaba, había un consuelo extraño en tener a Adrián a mi lado, aunque sabíamos que nuestra unión tenía un precio que pronto sería imposible ignorar. Con el tiempo sentí que mi energía vital se desvanecía lentamente, como si el bosque estuviera drenando mi fuerza. Adrián también sufría, pero su dolor era emocional y profundo. Cada vez que me miraba, veía la tristeza reflejada en sus ojos, una tristeza que me decía que él también sentía mi agonía. Una noche, bajo la luna llena que iluminaba tenuemente el bosque, Adrián decidió contarme la verdad completa. Me llevó a un claro en el corazón del bosque, un lugar donde las sombras eran más oscuras y el aire era casi irrespirable. Sentí una opresión en el pecho mientras avanzábamos. Elena, dijo con voz quebrada, hay algo que no te he dicho. Este bosque es una trampa. Una vez que alguien entra, nunca puede salir. Al unirnos, has sellado tu destino junto al mío. Lo siento tanto. Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras, pero traté de consolarlo. Quería decirle que estar con él era suficiente para mí, incluso si significaba quedarme atrapada para siempre, pero Adrián sabía que no podía dejarme sacrificar mi vida. Tomó una decisión desesperada, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia mí y susurró, hay una forma de romper el ciclo, pero es peligrosa. Necesito que confíes en mí una vez más. Asentí, dispuesta a seguirlo hasta el final. Adrián me condujo hasta el centro del claro, donde un antiguo altar de piedra se erguía, cubierto de musgo y enredaderas. Tomó mi mano y con voz solemne, comenzó a recitar una antigua plegaria en un idioma olvidado. Las sombras del bosque se agitaban a nuestro alrededor, como si algo oscuro y poderoso respondiera a su llamado. El suelo tembló y un resplandor azulado envolvió a Adrián. Las sombras comenzaron a desprenderse de él, como si una fuerza invisible las arrancara de su ser. Gritó de dolor, pero continuó con el ritual, sabiendo que esta era la única forma de liberarme. Adrián. Grité tratando de alcanzar su mano, pero una barrera invisible me mantenía alejada. Con un último suspiro, Adrián completó la plegaria. El bosque rugió y las sombras que lo mantenían atrapado se disolvieron en el aire. Adrián cayó al suelo, exhausto y debilitado, pero libre. Sin embargo, el precio había sido alto. Corrí hacia él y lo sostuve en mis brazos. Nuestro amor había roto el ciclo, pero la conexión entre nosotros también se desvanecía. Con lágrimas en los ojos, Adrián susurró. Ahora eres libre, Elena. Vive tu vida. ¿Por los dos? Sollozando sentí como el alma de Adrián se desvanecía en mis brazos. El bosque que una vez había sido un lugar de misterio y oscuridad, ahora se sentía vacío y silencioso. Las sombras se habían ido, pero también lo había hecho el hombre que amaba. Pasé el resto de mi vida recordando esa noche, recordando el amor que compartí con Adrián y lo que él hizo para liberarme.
Aunque nunca pude olvidar el dolor de perderlo, siempre llevé su memoria en mi corazón, encontrando consuelo en el hecho de que, al menos por un breve momento, habíamos estado juntos. Cada día era un recordatorio de los dos, los años pasaron, y aunque mi vida siguió adelante, una parte de mí quedó atrapada en ese bosque junto a Adrián. Visité el bosque en innumerables ocasiones, hablando con el viento y las sombras, recordando la intensidad de nuestro amor y el costo de nuestra libertad. Su presencia seguía viva en mi memoria y su voz, aunque apagada, resonaba en mi corazón, un testimonio del amor eterno que nos unió para siempre.